Bueno, en la República Argentina se están discutiendo temas de fondo y se ha habilitado, digamos, este periodo de sesiones extraordinarias para hablar sobre la reforma laboral que para muchos necesita el país, para otros, bueno, representa un riesgo si no se hacen las cosas como se tienen que hacer. En esta oportunidad vamos a entrevistar a Juan Pablo Diab. Él es el jefe de asesores legales de CAME, está en la provincia de Mendoza y ha tenido la amabilidad de venir aquí a los estudios del medio. ¿Cómo está, Juan Pablo? Muchas gracias por haber venido. No, gracias por la invitación, al contrario. Bueno, Gastón Bustelo también. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos, Gastón? Bien. Digo yo que es uno de los temas de fondo que hay que discutir en la Argentina, porque me parece que en algún momento hay que discutirlo. El tema es cómo se discute, ¿o no? Sí, sin dudas. Creo que nosotros, no creo, asiento, que nosotros veníamos pidiendo la discusión de un proyecto de reforma en el marco de las relaciones del trabajo que vaya o venga a traer mayor previsibilidad, aclarar zonas grises, traer certidumbres en el marco de lo que es la relación y en su caso en la forma que se va a reparar si afortunadamente se termina la relación laboral. Entonces creo que la normativa actual todavía dejaba vacíos, que se prestaba a conflictividad y que esa conflictividad es lo que deviene después en las acciones judiciales con sentencias que en muchos casos se hace muy posible de cumplir o reparar y que conllevan a resultados negativos de una empresa, incluso hasta una pyme puede llevar al cierre. Entonces, traer certidumbre, traer claridad en cómo se tienen que dar las relaciones ayuda a bajar este objetivo que es bajar la litigiosidad. Eso es, esta ley, este proyecto no lo está logrando. Bueno, el proyecto en alguna medida apunta a ese objetivo, pero en la otra parte del proyecto empieza a contraponerse. Entonces creo que si bien apoyamos el proyecto y apoyamos gran parte de los artículos que contiene, que son muchos, habría que tener un poquito más de fineza en algunos temas que se involucra, que no son temas necesarios, porque no son temas que haya traído conflictividad y que en todo caso hasta puede traer conflictividad abordar esos temas ahora. Entonces digo, si algo funciona, ¿para qué lo vamos a cambiar? ¿Cómo digo, ser? abordemos los temas. ¿Cómo ser las cuestiones de derecho colectivo? Acá, para separar grandes grupos, los temas que aborda el proyecto es derecho individual, derecho colectivo, temas de asociaciones sindicales y temas tributarios. Que además, bueno, no sé por qué hay cuestiones tributarias dentro de una ley laboral que claro, no tiene que ver con la cuestión de la materia. En todo caso, sí hay que abordar temas tributarios, pero tendría que hacer a través de una norma específica. No meterla dentro de un colectivo de norma porque termina siendo un... Sí, contamina la discusión. De alguna forma. A la canasta esto. Cada uno metió lo que quería dentro del proyecto y dice, bueno, hagamos algo. Y quizás con un buen objetivo se termina dilapidando por una mala estrategia o con una mala integración de los ingredientes. Entonces digo, si artículos de derecho individual viene a buscar lo que queremos, que es mejorar las relaciones a través de quitar incertidumbre o interpretaciones subjetivas, un artículo de derecho colectivo lo viene a confundir o quizá a poner en crisis, y cuestiones distintas que son cuestiones tributarias que están siendo materia de negociación porque son intereses de los gobiernos y necesidades de los gobiernos y el gobierno central a través de algunos de sus funcionarios con visita y recorrida pretende lograr los consensos para sacar una norma laboral a través de negociaciones de otra materia que está dentro de un proyecto que no debería haber estado. No sé si entienden por dónde va el planteo claro, del caos propio de la misma norma y por qué sí, por qué no se viene trabando o no. Que si me permite, además le quiero hacer una aclaración. Todos pensamos que, desde el lado de la pyme, que la litigiosidad se puede llevar puesta a una empresa. Ahora no tenemos certeza cuál es la litigiosidad, porque cuando nos dicen en Argentina hay una cantidad sin número de juicios así tal y tal y tal, ¿no es cierto? En números expresos. La verdad es que no lo podemos saber, porque la materia de derecho individual, que es la del juicio que le hace el trabajador a la empresa, cuando entiende que tiene un derecho vulnerado,
y que después lo dirá el juez si fue así o no. Bueno, eso será una cuestión de determinar el proceso. No es una materia que esté unificada. Lo único que tiene unificado en materia de trabajo es los reclamos por riesgo del trabajo, que a través de la Superintendencia de Riesgo del Trabajo se lleva a la estadística, son los reclamos por ART. Pero el derecho individual es de cada jurisdicción, o sea, cada provincia tiene su sistema y es quien lo aplica. Entonces, no conocemos de dónde son los datos, más allá que sí son altos, ¿no? Claro. Pero no conocemos datos certeros como se plantean de alguna manera, decir, no, hay tantos. Pero ¿cómo lo podemos saber si no tenemos el sistema que lo está midiendo? Pero digo, más allá de eso, sí hay que abordar los temas de la litigiosidad. Ahí este es uno de los puntos, el tema de la litigiosidad, lo que dicen la industria del juicio laboral, es uno de los puntos que entran en la mesa de discusión, que es interesante saber qué percepción tienen desde la Confederación de Argentina de la Mediana Empresa, porque la verdad es que ustedes, como decís, conocen y se han visto afectados. No tendrán el número de cuál es la realidad en el país entero, porque cada provincia tiene su particularidad, pero es uno de los problemas. A mí lo que me interesa de este debate es que muchas veces entran fantasmas. Por ejemplo, este proyecto va a la flexibilización laboral o va a precarizar a los trabajadores. ¿Ustedes entienden que es así? ¿Entienden que es un proyecto, como dice el gobierno, que va a generar más empleo? ¿No va a cambiar mucho la situación? ¿Qué análisis hacen en ese punto? Mirá, en el marco de un análisis integral, varias de tus preguntas son muy, muy atinadas en función de lo que venimos diciendo. Primero, no existe ley laboral, ni esta, ni otra, ni ninguna que yo conozca en cualquier lado del mundo que genere empleo. Ni que lo prive tampoco. El empleo lo explica la economía. Si no hay una economía demandante de actividad, no tiene sentido generar contrataciones porque no hay tareas para cuál ser abocadas. Entonces, aunque el costo sea cero, ¿no? Aunque el costo sea cero, aunque el costo de tomar o despedir sea cero, aunque simplemente se paguen viáticos, ni siquiera estoy yendo a un absurdo que no va a pasar, sí. Pero con el solo hecho ese de los viáticos ya es caro a alguien que no tengo tareas para otorgarle. Claro. Entonces, sí creemos que es bueno mejorar las relaciones para en el caso de existir la necesidad, esto traiga previsibilidad y vaya en contra del objetivo, en contra de lo que es la judicialización y en contra de los conflictos. Pero no le pidamos algo a la ley que la ley no va a poder cumplir y que en todo caso hasta le vamos a reprochar a la ley si no pasa, porque la ley no tiene la facultad para hacerlo. O sea, entonces, eso es uno de los puntos. Los otros puntos que me marcaba es, por un lado, sí creemos que hay artículos de derecho individual que traen claridad en la relación y que determina expresamente qué es y qué no es. Y que eso, al quitar subjetividad, bueno, baja el nivel de conflictividad y por ende baja lo que sería el reclamo a través de esa conflictividad. Digo, por ejemplo, si vos me decís, mirá, Juan, elegime un artículo de la ley para bajar el problema central que tiene todas las empresas en sus juicios, porque no vamos a poder impedir que haya juicios tampoco. Obvio. No hay leyes que pueden impedir los juicios. De hecho, tendría que modificar la Constitución Nacional. O sea, todo ciudadano tiene derecho a ejercer su derecho, para ser redundante. Y el trabajador, lo ha dicho incluso jurisprudencia propia de la materia del trabajo, por el hecho de ser trabajador no deja de ser un ciudadano. Claro. Entonces, impedir los juicios, no, la ley no te puede impedir un juicio. En todo caso, si hay conductas abusivas, como artículo que habla de la pluspetición, que la pluspetición en el instituto de cuando se reclama por excesivamente de más, infundadamente, acá hay un artículo de la ley que viene a traer consecuencias a quien reclama de manera infundada, tanto su abogado como el actor. Digo, aborda algunos temas, ¿no? Pero el tema central del costo... ¿Eso también pasa? Que muchas veces se hacen reclamos que no tienen sustento porque un abogado viene y dice, no, vamos a pedir... Sí, pasa y como el litigio es gratis, o sea, para el trabajador, y en la ley sigue siéndolo, ¿no? También sí. Sigue siéndolo. Pero hay consecuencias si es una denuncia. No hay consecuencias porque en la gratuidad no hay consecuencias por el exceso de... Por eso, pero la ley plantea consecuencias. Esta ley te plantea una consecuencia. Entonces digo, esas cuestiones procesales que creo que son lo que necesitamos para traer claridad y cómo se aplica la ley, no tanto solo lo que dice la ley, sino cómo se aplica. Porque la ley puede ser muy buena, pero si el que la aplica no la aplica de una manera correcta, bueno, el resultado no va a ser el resultado que buscábamos.
Pero digo, el tema central, y en una encuesta que hicimos en todo el país, son los intereses judiciales. Y esta ley lo viene a tratar, porque, a ver, la reparación de una suma solicitada va a tener distinta cuantía cuando termine en una sentencia según quién la aplique y qué tasa de interés aplica según su criterio, porque hoy en día no está legislado en materia de fondo. Entonces, cada dueño de su sentencia tiene un parámetro distinto. Esta ley trae una tasa que es expresa. Entonces, como materia de fondo. Entonces va a decir, che, mirá, a vos, en tu sentencia se te va a aplicar esta tasa de interés. Más allá que incluso hasta técnicamente la podríamos mejorar, pero bueno, por lo menos decimos, abordamos el tema núcleo. El tema núcleo, que es el encarecimiento indebido, en algunos casos confiscatorio. ¿Y por qué digo confiscatorio y hasta el enriquecimiento ilícito de la otra parte? Porque decimos, si lo que vos vas a reparar es lo que no percibió por haber continuado con el contrato de trabajo, como pretende la norma, que el trabajador continúe con la relación incluso hasta el momento de su jubilación, entonces habría ido percibiendo sus salarios. Si vos vas a reparar eso y él habría obtenido tanto, bueno, dame una fórmula que me repare lo que él no percibió, o hasta lo mejore un poco, si, en todo caso, si entendés que es así, o que si vos le hubieras dado el dinero y él invirtiéndolo formalmente hubiera obtenido esos resultados. Pero venís con una fórmula que es totalmente distorsiva, como pasaba hasta la derogación de la Cámara Nacional de Apelaciones en el fallo Oliva del acta 2664, que es un acta que decía que los intereses judiciales se capitalizaban. Entonces distorsionaba cualquier fórmula, eso era anatocismo, estaba prohibido por el Código Civil. Eso fue revertido, hay otras tasas más acordes. Bueno, esta tasa trae... Esta norma trae una fórmula que se llama IPC más 3, el índice de precio consumidores más 3. Nosotros creemos que en realidad si vos vas a reparar un hecho que es fruto del trabajo y su actualización salarial, tenías que haber utilizado RIPTE, que es lo que está directamente relacionado. Por lo menos entendemos que sería lógico y para el empresario le suele ser un poco más adecuado, porque en épocas de alta inflación un IPC puede ser muy alto. O me das tasas bancarias. ¿Por qué? Porque pasa otra cosa. En algunos códigos de procedimiento, como cada provincia tiene sus propios códigos de procedimiento, determinan, por ejemplo, en Nación que de sentencia contraria de primera instancia se te puede trabar embargo sin siquiera afianzar, ¿no es cierto?, a la empresa. Pero esa plata que te indisponen, a pedido del profesional de parte, solicitas actualizámela y la actualización va a ser bancaria porque está caucionada en un banco. Pero después te sentencian por una tasa mayor de una fórmula distinta que no es bancaria, y vos con esa plata no te alcanza en su totalidad para cumplir el total de la condena. Y te indispusieron de tener esa suma en tu poder como capital de trabajo para ir produciendo o para ir ahorrando. Entonces digo, hay cuestiones que se pueden mejorar. Y esto no tiene previsto en la norma, ¿no? Esto lo digo de la práctica. Yo litigo en dos jurisdicciones. Litigo en Nación y litigo en la provincia de Santa Fe. Tengo doble matrícula. Entonces, no tengo acabado conocimiento. Por ejemplo, yo no tengo un conocimiento profundo de lo que pasa en el Fuero de Mendoza, pero Mendoza, si se quiere, está mejor que el resto del país, porque tiene mediación prejudicial obligatoria, tiene honorario de los peritos en el tema de riesgo de trabajo tarifado, digo, ha abordado de otra manera un poco más profesional lo que es la aplicación de riesgo de trabajo y conteniendo. Entonces, me decís, ¿esto va a impedir los juicios? No va a impedir los juicios. En todo caso, quizás te da algún parámetro de certidumbre con esto, lo de la tasa de interés, la aplicación del tiempo delimitado del 241, cuando dice las partes no se requieren, la voluntad concurrente no se requiere y se disolvió la relación por las dos partes. Antes no se sabía cuánto era el tiempo que iba a esperar, era a criterio de cada uno, ahora dice son 2 meses. Bueno, te lo doy como ejemplo, o las licencias por certificados médicos, había mucho fraude en algunos casos de certificados médicos, certificados apócrifos, médicos que libraban certificados sin que corresponda a la patología. Bueno, este proyecto lo regula, nosotros hemos propuesto justamente en consonancia lo que va a este artículo y ha sido receptado. Entonces eso trae certidumbre, trae límites. Claro. Entonces digo, en esa parte estamos de acuerdo. Pero vos me decís, bueno, esto va a prestar a flexibilización, por otro lado, ¿no? Sí, sí. Va a prestar a flexibilización y vulnerar derechos y otras cuestiones. Bueno, esa parte son los artículos que nosotros objetamos, que son los que hablan de la parte de derecho colectivo, de la ley de negociación colectiva, la 14250, ley vigente actual, que habla de romper la ultraactividad de los convenios colectivos, cuando los convenios colectivos vencidos siguen
vigentes por la autoactividad y lo que que es mentira que no han sido actualizados, porque en cada negociación colectiva se ha ido actualizando y trae previsibilidad en las relaciones, trae previsibilidad en cómo se aplica la actividad, cuáles son las categorías, cuáles son los horarios, cuáles son la forma de la jornada, hasta dónde, entonces, cuáles son los encuadramientos. Entonces, eso ha traído orden y no ha traído conflicto de manera general. Puede haber algún conflicto individual, pero muy poco de tema de derecho colectivo, muy poco casi. Entonces digo, ¿para qué nos vamos a meter en un camino que no sabemos dónde vamos a terminar? O en lo del tema de convenios menores con primacía sobre los convenios mayores, que es lo que vos me decís, lo de supuestamente llamado flexibilización, que te dice que cualquier negociación por empresa o individual claro. Va por encima de lo que dice un convenio nacional. Bueno, eso claramente no es para subir, sino claramente es para bajar. Claro, Porque subir ya podrías hacerlo hoy, no necesitas una ley que te lo permita. claro. Pero eso que te está planteando es, primero, que va en contra del artículo 14 bis de la Constitución. Si terminara en flexibilización, si fuera para mejora, nosotros no creemos que haya conflictividad. La conflictividad va a estar si se perfora el piso. Claro, pero no haría falta si fuese para mejora. No haría falta. Entonces, va a ir a la conflictividad, tenés que modificar la Constitución Nacional, denunciar tratados internacionales que han sido aprobados en materia de trabajo, que han sido aprobados con mayorías especiales. O sea, habría más litigiosidad. Y bueno, Claro. vos decís, che, pero vos no querés traer que Claro. el empresario que vos representás pague menos. Bueno, sí, pero también le debo decir Claro. que después no quiero reclamos cuando te dije, che, tené cuidado con lo que vas a hacer, porque puede ser un boomerang. Claro. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes y decir la verdad. Después cada uno aplicar la herramienta que quiera. O hay un artículo que no lo entendemos, que le da facultades a la autoridad de aplicación de manera discrecional en poder, que es el 132 del proyecto, en poder elegir cuándo homologar o deshomologar incluso de oficio por cuestiones de distorsión económica, que no sabemos qué son cuestiones de distorsión económica, para cada quien serán las cuestiones, y que además el criterio de hoy puede ser uno y el criterio de otro espacio será otro y el de otro será otro. Claro. Es muy riesgoso, porque si entramos en esa discrecionalidad de poderes de los funcionarios, no sé. Claro, es interesante porque mencionabas que algunos artículos traen certidumbre respecto a qué índice se va a aplicar para la litigiosidad, unifican criterios, y después hay otros que traen discrecionalidad. O sea, hay otros que abren el juego para que el empresario o quien sea fije normas de forma discrecional. Amparado en la norma, amparado en la norma, pero de forma discrecional, porque dicen, no, bueno, nosotros este convenio que hicimos en esta empresa es más importante que el convenio del sector. Y van a la baja, como decías vos, los trabajadores. Entonces, sí, a ver, y yo no digo a cada quien lo que tiene que hacer, si ir a la baja o ir a la alta, cada uno sabrá, pero lo que sí digo es que tener cuidado, que por lo menos lo que yo digo a mis clientes, a quien asesor, cuando salió el tema del sistema que está vigente dentro de la ley base, que el famoso artículo 1+3, que yo puedo ser un autónomo y tener 3 colaboradores monotributistas y no es relación laboral. Ojo, que si caes en uno de los presupuestos de la ley de control de trabajo, subordinación técnica, jurídica y económica, va a ser relación laboral y va a tener un juicio. claro. Entonces digo, ahí la responsabilidad del legislador en hacer normativas que no termine siendo una encerrona Uh-huh. o una trampa al final del camino. Entonces yo tengo que decir todo, después cada uno tomará las decisiones que quiera o crea. En el caso de las entidades empresarias hay un artículo que específicamente es para financiarlas, les prohíbe los aportes, cuando válidamente sí les sigue permitiendo dentro de la norma los aportes a los sindicatos, y es lógico, porque si no tuvieran libertad financiera no tendría libertad de negociación, pero eso mismo se lo prohíbe a las cámaras empresarias por el capricho de un funcionario nada más, porque claro. no hay una explicación real, porque si la explicación es ideológica, dice no, porque todo tiene que ser voluntario, entonces ¿por qué el FAL es obligatorio? El Fondo de Asistencia Laboral que crea esta ley, que además no desplaza la responsabilidad judicial del obligado, que es el empresario. Uh-huh. En algunos casos tenemos duda, en otros incógnita, en otros casos decimos, che, esto, nada, no estamos en contra del proyecto, estamos a favor del proyecto, pero de la parte que creemos que va a traer beneficio, no la parte que va a traer incertidumbre. Claro. ¿Y cómo ¿Cierto? les está yendo con estos planteos?
Bueno, de manera técnica, muy bien, porque cuando tenemos la oportunidad de reunirnos con legisladores o grupos de asesores, incluso con gobernadores, que hemos estado reunidos con varios, todos asienten que la interpretación que estamos haciendo es correcta. Pero bueno, después viene la cuestión política, y ahí, incluso hemos estado reunidos con quien lleva adelante este proyecto en la legislatura, quien le habla ha estado en el Senado exponiendo, en la última reunión del año pasado, en la Comisión de Trabajo, con estos temas y varias cámaras más, ¿no? Cámara Argentina, ADINRA, Cámara Argentina de Comercio, ADINRA, que trabajó en conjunto, y otras cámaras que no estamos saliendo públicamente en conjunto, pero que con el grupo de asesores legales pensamos lo mismo, así. Las leyes no se reforman todos los días. Cuando la vamos a hacer, hagámosla bien. No va a ser que nos pase como lo que pasó con las multas especiales que se derogaron por ley base y que hoy en día esos rubros, en vez de quitarlos, los están dando en concepto de daño y perjuicio, con el riesgo de que perfore el techo, porque el daño y perjuicio no tiene límites. Entonces, nosotros decíamos, che, te propongo una fórmula que te baje la cuantiosidad discrecional que tiene, la tarifamos y darle una dirección a la percepción a donde corresponde, que es haber dejado de ingresar los fondos de la Seguridad Social, no al bolsillo directamente del trabajador. Bueno, no. El concepto es derogamos. Bueno, derogamos, la consecuencia fue que ahora sale lo mismo y que en cualquier momento puede salir más. Uh-huh. Yo no le quiero hablar a ustedes de la derogación del estatuto del periodista, pero quizás están al tanto. Deroga la tutela que trae este proyecto de ley, deroga la tutela que trae el estatuto del periodista. Es uno de los temas de las leyes que deroga. Uh-huh. Entonces digo, hay que ser un poco prudente cuando hacemos normas, porque lo que nosotros tenemos que bajar es bajar la espuma. No tenemos que generar más efervescencia, por lo menos para el lado de la pyme. No, bueno, y esto se da en un contexto que también me parece que es interesante marcarlo, porque esto ha sido un problema histórico para las medianas empresas, el tema de la litigiosidad y la contratación, como estamos hablando, pero se suma ahora otro inconveniente, que es el tema de cómo se ha abierto el mercado y cómo vienen productos de afuera. Entonces también hay otra urgencia para la mediana empresa de estar en condiciones de poder competir con eso que viene, y uno de los temas es que tiene que ver con el costo del empleado, que tiene que ver con el riesgo de contratar por estas cosas que estamos hablando. ¿Cómo juega también ese contexto nacional de la macro en esta discusión? No, lo ataca directamente, porque, a ver, si vos tenés una apertura total de las importaciones, sustituyendo productos que se producían a nivel nacional, eso claramente es cierre de estructuras y despidos del personal, y ese personal que rápidamente no va a encontrar otra actividad, y salarios que no se perciben, y es consumo que no ingresa al mercado interno, y se retroalimenta negativamente, no solamente para la industria, sino que ese asalariado no consume en el comercio, por ende se retroalimenta negativamente también en el asalariado del comercio, porque va a prescindir de los servicios hasta que en algún caso puede ser que no pueda continuar con la actividad. Nosotros creemos que uno no puede estar aislado del mundo, pero el comercio exterior tiene que estar administrado, ni totalmente abierto ni totalmente cerrado, y entender cada momento económico. Y perdóname que me vuelvo a un tema que se me pasó por alto, pero si vos me decís, bueno, esta ley lo que va a ayudar es la contratación, entonces va a haber más personal, entonces va a haber más salario, pero incluso se decía que venía a atender actividades que no existían cuando fue creada la ley de contrato de trabajo, pero específicamente la ley derogó la ley de teletrabajo y excluye la aplicación de la ley a trabajadores de plataforma, de reparto, como se llamó. Entonces digo, no va a meter más adentro de la ley y mayores cotizaciones a la seguridad social y tributariamente, incluso para las provincias, ¿no? De la parte coparticipable que le corresponda. Claro. En realidad va a meter menos. No sé, son incógnitas. Y la promesa esta de un blanqueo. La ley bases actual vigente tuvo blanqueo. Sí. Y bueno, no ha tenido demostraciones sustanciales de la efectividad de la que en realidad eso se va a dar por la necesidad, digamos. ¿Por qué vas a blanquear
cuando no tenés necesidad de contratación laboral porque no tenés tareas. Más allá que hasta incluso tengas un incentivo fiscal en oro mayor. Pero si no tenés actividad... Y con esto quiero aclarar, yo no vengo acá con una postura ni opositora ni nada. Estoy hablando absolutamente desde lo crudo. Desde lo que qué pasa con la ley laboral en el marco de un contexto económico y qué es lo que le podés pedir y qué es lo que no. Porque si no después va a decir, che, pero al final no sirvió. No es que no sirvió. Le pedías cosas que no te podía dar. Claro. Bueno, y ahí está también esto que decíamos, temas de fondo que hace falta discutir en la República Argentina. Me parece que la ley laboral o la reforma laboral es una oportunidad que no hay que desperdiciar. O sea, de hacer las cosas bien y de hacer lo que hay que hacer y no que se termina convirtiendo en un problema o genere más conflicto la nueva ley que la que teníamos. ¿Crees que está ese riesgo? Si la ley tiene consenso y discusiones profundas, conscientes, atendiendo las necesidades, escuchando a todos los sectores, seguramente se puede llegar a no la ley perfecta, pero la mejor versión posible en el marco de las necesidades, las negociaciones y el contexto. Si la ley va a salir a las apuradas por el simple hecho de que salga la ley, puede tener estas fragilidades. Bueno, ¿algo más, Gastón? Juan Pablo, muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué tal te han tratado en la provincia? No, muy bien, muy bien. Igual llegué anoche tarde, tengo muchos amigos acá, muchachos de la FENI, de la Cámara Local acá de Mendoza, amigos de siempre. Pero me han tenido desde tempranito ya con reuniones, todavía no me han dado ni una copa de vino, no me han dado de comer, con un café y una palmerita me han atendido. O sea, no lo están tratando muy bien, perdón que se lo diga. No, pero no, muy productiva la visita, estamos con muchas reuniones. Bueno, Juan Pablo, te dejamos seguir con tu agenda. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias. Estábamos entonces con Juan Pablo Diab, que es el jefe de asesores legales de CAME y estaba aquí en la provincia de Mendoza y vino a los estudios del medio.